替えにケチつけてんのはてめえやろこの野郎。止まれろ。皆さん、田中の親分は胸に一物終わりのご様子、ぜひ本音をお聞かせいただきましょう。今日ここで起きちまって間違いないことだよ。石井の姉さん、なんだろうよ、あんたのことだよ。アイヌクがチャイニーズのアイヌクアメリカ人にイランにしまったってことだよ。Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Entre más tiempo paso en esto, más me pregunto por qué tanta insistencia de cambiar las cosas como vienen de su moto, creyendo que van a mejorar el desempeño que lograron los ingenieros tanto de las motos como de las llantas. Don Bassini, I want to thank you for helping me organize this meeting here today. And also the other heads of the 5 families from New York, New Jersey. Carmine Cuneo from the Bronx. Natalia lost a son. I lost a son. We're quits. And if Natalia agrees, then I'm willing to let things go on the way they were before. We are all grateful to Don Corleone for calling this meeting. We all know him as a man of his word. A modest man, he'll always listen to reason. Yes, Don Barzini. He's too modest. He had all the judges and politicians in his pocket. Vamos a analizar cómo son las condiciones para que una fábrica de motos pueda mejorar su desempeño desde el punto de vista llantas. Esto nos va a ayudar también a poder nosotros decidir como usuario cuál sería el cambio, cuál sería la llanta ideal que podemos obtener para mantener el desempeño de nuestra moto o incluso poderlo mejorar. Y todo tiene que ver mucho con las decisiones que se toman desde los bancos de pruebas. Resulta que los ingenieros de las motos se reúnen con los ingenieros de las llantas y ponen una serie de especificaciones que a su vez te pueden permitir llegar a los mejores desempeños de las motos. Si bien pudieras creer que elegir una llanta es un asunto simple o que nada más depende de la imagen de la misma, estás bastante equivocado. Tiene que ver mucho con todos los componentes, elementos y materiales con los que se fabrican. Lo anterior se los menciono con el fin de que tomen decisiones más inteligentes, más allá de los comentarios que ves en las redes sociales. Incluso hay personajes que quieren presumir, dominar mucho los temas y que ellos manejan mucho moto y todo esto y realmente no tienen idea de lo que están sugiriendo. Incluso ves ideas muy extrañas como cambiar el ancho de las llantas sin ni siquiera una restricción o un cálculo. Ves experimentación con cambio de llantas con otras superficies que no le corresponden a la banda de rodamiento, al uso que se le pretende dar a la moto.
y bueno, esto trae severas consecuencias muchas veces. Esta situación se magnifica cuando analizas las estadísticas sobre las quejas que nos llegan a los centros de servicio sobre llantas. La mayoría de las quejas que recibimos son realmente por errores del usuario, por haber puesto llantas que no correspondían, por medidas que no eran las adecuadas o por errores de aplicación. Y entonces te das cuenta que la gente está tomando malas decisiones. La verdad es que las plantas de motos y las llantas tienen suficientes recursos, investigadores y pilotos que pueden hacer las cosas mucho mejor que cualquier aficionado te pudiera recomendar en redes sociales, y es entonces cuando encuentras realmente una selección profesional de producto. Crear 4 motos en una ha sido el reto más desafiante que he abordado en la vida, porque el proyecto entrañaba una enorme complejidad. De vuelta en la línea principal de montaje, solo queda la última pieza para terminar el puzzle de la moto transformable. Pero el resto de las decisiones relacionadas con esta máquina, las referidas a las ruedas, tampoco son fáciles. Teniendo en mente el rendimiento en competición de alta velocidad, los diseñadores contemplaron la posibilidad de la rueda estándar de 43 centímetros, pero recurrieron a una pequeña ayuda externa para asegurarse de que esta rueda más pequeña funcionaría perfectamente fuera del asfalto. La ayuda consiste en un sencillo componente que cuenta con su propia industria, sus propios expertos y propios secretos: los neumáticos. La mayoría de los neumáticos están diseñados para producir un agarre perfecto en una superficie determinada, pero había que encontrar un neumático para la multistrada que produjera ese rendimiento óptimo en todas las superficies, desde el asfalto de las pistas de carreras a las sendas de montaña. Me acuerdo perfectamente de las primeras reuniones que mantuvimos en el departamento técnico con los compañeros de pruebas acerca de la petición de Ducati. Francamente, nos pareció una propuesta muy exigente, por no utilizar otra palabra más fuerte, muy exigentes. En general, cuando estamos hablando de desarrollo de llantas para motos equipo original, estamos hablando del proceso de homologación, donde las pruebas son exhaustivas, donde lleva mucho tiempo y mucho dinero lograrlo, como lo habíamos explicado. Sin embargo, ya para un usuario le queda difícil poder hacer este tipo de pruebas, y lo único que les queda es preguntarle a sus cuates, lo cual muchas veces no es lo más adecuado, porque acuérdense de una cosa, una situación particular con el tema de llantas: el desgaste de las mismas no tiene que ver uno con el otro, porque resulta que cada tipo de desgaste o cada tipo de uso es bien distinto. No es lo mismo un usuario que tiene un cierto peso, que circula a cierta velocidad por cierta temperatura, que un usuario que, aunque sea la misma moto y de las mismas medidas, está haciendo las cosas diferente. Entonces los desgastes van a ser distintos y la experiencia de uso va a ser diferente. Es ahí donde vienen todos los comentarios y todas las cuestiones que confunden a la gente, donde cuando preguntas, oye, ¿qué llanta me recomiendas?, te van a decir que le va a recomendar la que le fue bien a él, pero no necesariamente es la que te corresponde a ti. Esa es la dificultad que tienen las fábricas de llantas y motos: encontrar una medida y un producto que vaya de acorde a condiciones más universales, y lo único que les queda es meterse en la especialización del producto y segmentarlo. Es decir, puede ser la misma motocicleta en varias versiones con diferentes estilos para diferentes formas de manejo, y eso te permite lograr distintos desempeños. Luego, entonces, también las llantas tienen que seguir a esta tendencia de diseño de motos. Pues el video iba a terminar aquí originalmente, pero realmente no hemos dicho gran cosa, solo que pues hay ingenieros y que las llantas no son cualquier cosa y todo esto. Pero ¿cómo puedes mejorar tu desempeño de tu moto haciendo el cambio de tu llanta cuando ya te toque? Bueno, lo primero es que tienes que saber para qué está hecha tu moto. Créelo o no, más de la mitad de los usuarios que están usando motos no entienden bien para qué está diseñada su unidad. Y lo ves hasta en cómo les dicen a las motos, ¿no? A las llantas, a las motos doble propósito les dicen llantas de cross, a las motos de crucero le dicen motos chopper, a las motos urbanas les dicen deportivas, y a las deportivas les dicen pisteras, y
Desde ese mismo conceptualización del producto se nota que no hay una sensibilidad de cuál es la diferencia entre una moto y otra. Entonces lo primero que tienes que saber es para qué está hecha tu moto. Segundo, tienes que fijarte cómo es el desgaste de la llanta que ya vas a cambiar. Y si te encuentras, por ejemplo, en caso de ser de una moto deportiva, que el desgaste va todo hacia el centro, te estarías yo recomendando realmente que busques una llanta doble compuesto para que tengas un compuesto reforzado en el centro más duro y en los costados un poco más suave, y así evitas eso de que se hagan cuadradas. Y esto es realmente porque tu manejo es en lugares donde es más la recta la que estás manejando que en las curvas, y entonces no necesitas un compuesto muy suave al centro. Por otro lado, cuando tú pretendes hacer un cambio de ancho en tus llantas, la mejor recomendación que te pudiera hacer es que no vayas más allá de una sola medida. Sobre todo porque el ancho de las llantas está más bien predeterminado por el ancho del rin que por el tamaño que tenga el espacio para meterle la llanta en sí. Es decir, cuando la gente de ingeniería se dedica a definir cuál es el ancho correcto de la llanta, está mucho en función del ángulo de inclinación para la cual está preparada la misma moto, la potencia que tiene, el peso, las condiciones de uso, y entonces ese ángulo de inclinación te determina cuál sería el ancho ideal que te puedes meter en una llanta. Si tú como usuario piensas que ya superaste los límites técnicos de tu motocicleta, lo cual veo bastante difícil regularmente, no niego que existan muy buenos pilotos. Sin embargo, un usuario normal, en condiciones promedio, no requeriría hacer un cambio de ancho. Más bien, lo que tendría que hacer es mejorar el nivel de producto que está colocando en el tema de llantas. Es decir, si tú traes llantas de equipo original, tienes una llanta de origen, de una moto económica, digamos, el origen no es tan importante, sino el nivel de producto. Pues tu llanta económica realmente va a tener unas condiciones de uso más limitadas, vas a durar menos tiempo rodando, vas a tener un frenado en mayor distancia, el control en el manejo en mojado va a ser más difícil, y entonces tú vas a estar buscando desesperadamente mejorar tu producto, tu llanta, para que puedas conducir en mejores condiciones de seguridad. Lo que haces en ese caso, en caso de que estemos hablando de motos económicas, lo que mejor te puede quedar es que selecciones productos de categoría intermedia o de marcas intermedias, que a lo mejor no son las grandes nombres que conoces en el mercado, porque esas a veces resultan ser un poco caras. Y sobre todo, no pienses en cambiar el ancho, mejor piensa en mejorar el compuesto. Estas llantas intermedias te pueden traer una sorpresa, donde vas a encontrar que vas a tener mucho mejor rendimiento kilométrico, una mejor capacidad de dispersión de agua, su carcasa es mucho más consistente y vas a tener mayor durabilidad, por ende, ¿no? Ahora, si ya tienes el poder adquisitivo para comprar una llanta de tipo premium, lo mejor es que entonces ahora determines cuál es el uso que le vas a dar a tu llanta, y definas, por ejemplo, si traes una moto doble propósito y quieres mejorar el rendimiento kilométrico, entonces en vez de meter una llanta doble propósito, mete una llanta mixta más tendiente a hacer uso en calle, ¿no? Y así también lo puedes hacer con las motos de tipo crucero. En vez de meter tu equipo original, lo que puedes hacer es meter equipo de reposición aftermarket de más alta categoría, lo que vimos en el video de la Scorcher y la Commander, o de las Elite Dunlop contra las 402 y 404. Bueno, pues ya están preparadas esas llantas para tener más duración que el equipo original, o mejor rendimiento. Por ejemplo, si estás hablando de que eres un usuario de motocross, y que volaste los gajos a la hora de estarte metiendo en condiciones de terreno muy duro, pues no pienses que la llanta venía mal o estaba chafa o se equivocó la compañía más grande del mundo haciendo llantas, sino más bien piensa que no compraste el producto que te correspondía y estás metiendo un compuesto o una configuración de gajos demasiado abierta, lo cual hace que cuando te metes a terreno duro, pues le vuelas los gajos a la llanta. De igual modo, si estás hablando de motociclismo deportivo, turístico, y metes una llanta de hiperdeportivas, pues se te va a acabar muy rápido. Entonces, todas las decisiones que tomas tú, donde tú ves que haya algún error posible por parte de la llanta o de la marca, porque normalmente hasta la marca es mala cuando tú tomas malas decisiones, normalmente son falta de información. Y eso está producido realmente mucho por que en México
tenemos todavía un subdesarrollo muy marcado en el tema de la asesoría de productos. La gente en mostrador no está francamente muy bien informada aún. Llevamos años intentando pues que la gente cada vez tenga más información, sin embargo el nivel de profesionalización a nivel mostradores y red de distribución aún no es tan satisfactorio. Entonces no encuentras a mucha gente realmente bien informada y lo que está pasando es que es un fenómeno muy normal, ¿no? Que entonces un usuario le pregunta a otro y entonces ahí también entra un poco el ego del motociclista, donde a veces hay usuarios que no tienen idea de lo que están haciendo ni de lo que están diciendo, que sí tendrán muchos años manejando, pero como por ahí leí en alguna ocasión, que a ti te guste mucho la música clásica y oigas todo el día orquesta, no te hace pianista, ¿verdad? Entonces es lo mismo con los motociclistas. Muchas veces, que aunque hayan usado mucho tiempo una moto, no quiere decir que sepan cuál es el mejor componente de acuerdo a tu condición de manejo para que te lo puedan recomendar. Entonces hoy en día hasta he recibido insultos en redes sociales donde tratamos de asesorar a la gente y te dicen groserías, que por qué, que él maneja y que él es mejor que tú y empiezan a hacer aspavientos ahí de sus experiencias cuando no tienen ni siquiera capacitación técnica. Y eso sí es preocupante porque las llantas son un órgano de seguridad. Bueno, eso fue todo, les agradezco mucho. Este es un video muy largo, pero sí es muy, muy importante. Cuando traten de seleccionar una llanta, sigan a los profesionales, vean el ejemplo de los ingenieros, hagan una comparación técnica e investiguen directamente con las fuentes de información real, no con las opiniones y anécdotas de los usuarios. Mejor vayan directamente a las plantas, ahí tienen mucha información en internet, y lean exactamente para qué están hechas las llantas, de las medidas que ustedes necesitan, y entonces van a encontrar las diferencias que hay entre una y otra, y ya nada más van a seleccionar por disponibilidad o por servicio o por precio. Pero estarle atinando porque un cuate le dijo al otro cuate que el otro cuate que le puso y que yo te recomiendo que le cambies hasta el segmento de la llanta para que dure más, la verdad es que te puedes llevar un serio susto. No estoy siendo alarmista, estoy siendo muy realista, vemos todos los días lamentablemente muchos accidentes. Cuando te asomas a ver el accidente, sobre todo los derrapones, y ves qué llantas traía, normalmente traen llantas erróneas, equivocadas. He visto slicks de gente que se mató en la carretera, que salen en las redes sociales. He visto llantas doble propósito que se usan en condiciones urbanas, donde una llanta doble propósito para tener mejor calentamiento y mejor tracción debe de llevar pues cierto peso y tiene que tener cierto tiempo de recorrido para que la temperatura llegue a su nivel, y se lo meten a una moto ligera de condiciones urbanas que ni siquiera la temperatura la va a llegar de modo correspondiente, y entonces pues aunque parezca increíble, una llanta de alto desempeño de doble propósito va a funcionar menos bien en una moto de baja cilindrada, y esto porque no está calculada para que funcione en otras características distintas para lo que fue diseñada. Bien, eso es todo, nos vemos en la siguiente, cuídense mucho, esto fue Motos y Llantas, soy Luis Reséndiz, bye bye, rueden seguros por favor.